Este video que voy a presentar es el número 245 de la serie Mitos y Verdades. Y en los hechos, estoy teniendo una asignatura pendiente. A pesar de que trabajé durante muchos años en Canadá y para el gobierno de Canadá y conozco la mayor parte de las provincias, ciudades y muchas regiones de Canadá, durante mucho tiempo, durante bastante tiempo, no he hecho ningún video sobre Canadá, específicamente sobre Canadá. Considerando la experiencia que tengo tanto en la parte geológica, geomorfológica, humana, social y científica, debería haber hecho algún video sobre Canadá. Creo que este video que estoy presentando acá es un primer aporte para otros videos que seguiré presentando en el futuro que tengan que ver con Canadá, que para mí fue un país de acogida durante muchos años. Canadá, un país casi vacío, una paradoja geográfica. Canadá, de acuerdo a su superficie, con 9.980.000 kilómetros cuadrados, es el segundo país más extenso del mundo. En la zona más urbanizada, al sureste, en un área de apenas 10.000 kilómetros cuadrados, tiene 16 millones de habitantes, dando lugar a densidades equiparables a la de los países industriales desarrollados más densos, con 1.600 habitantes por kilómetro cuadrado. Allí están Toronto y Montreal, que son las dos ciudades más pobladas del país. Canadá tiene también una de las poblaciones con orígenes étnicos más cosmopolitas del mundo. Más del 20% de la población es nacida fuera del territorio canadiense, a lo que se agrega que la mayor parte de ellos han llegado a Canadá desde un centenar de países en el último medio siglo. Por lo que se puede decir que Canadá tiene una de las poblaciones de constitución más multifacética y también moderna de nuestro planeta. Al mismo tiempo se constata que algo más del 70% de su territorio, o sea, 7 millones de kilómetros cuadrados, una superficie considerablemente superior al tamaño de toda Europa occidental, exceptuando Rusia, que es de 6 millones de kilómetros cuadrados, alberga tan solo medio millón de habitantes. Es de hacer notar que Europa, excluyendo Rusia, tiene más de 600 millones. Esta densidad del norte de Canadá es sin duda una de las menores densidades del planeta, apenas 0.07 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, así como la población del Canadá urbano del sur está constituida en gran parte por personas que llegaron en tiempos relativamente recientes, el Canadá del norte está formado por pueblos que han estado establecidos en esos lugares y parajes desde hace muchos siglos, tal vez milenios. No es casualidad que en ese extensísimo territorio del norte haya una población tan escasa, a pesar de que son pueblos que han vivido allí durante largo tiempo. Mientras que en el sur, que está en gran medida poblado por personas establecidas en los últimos 2 o 3 siglos, e incluso mucho más recientemente, puede haber tanta gente en territorios mucho más reducidos. Y no es casualidad, es el resultado de los procesos de invasión y colonización de los países canadienses por parte de dos potencias europeas. Primeramente, la colonización por Francia y en segundo lugar, y ya definitivamente, por Inglaterra, que finalmente concretó la ocupación y colonización de todo el territorio canadiense. Esa colonización británica, que finalmente fue la que delimitó geográfica e históricamente el territorio,
se terminó de definir luego de la independencia de las colonias inglesas que habrían de formar los Estados Unidos. Esa delimitación, repito, histórica y geográfica, tuvo lugar preferentemente en las regiones que continuaron siendo británicas, que sería el futuro Canadá, adyacentes a la frontera estadounidense. Estas regiones terminaron formando un corredor de unos 200 o 300 kilómetros de ancho que se extendió y aún se extiende de este a oeste, prácticamente desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico, en una longitud de más de 5.000 kilómetros. Recordamos que desde Halifax, en la costa atlántica, a Victoria, en la costa pacífica, hay 6.000 kilómetros por ruta terrestre más directa. Es importante recordar que esta franja incluye muchos suelos con potencial agrícola y ganadero y que por esa razón fue seleccionada para colonización por las autoridades francesas primero, las británicas después y en los últimos 150 años las propias autoridades canadienses. Por supuesto, estas zonas estaban habitadas desde hacía mucho tiempo por muchas naciones indígenas que fueron desplazadas, muchas veces violentamente, para dejar lugar a los nuevos colonos. Obviamente, hubo fuerte resistencia por parte de estas poblaciones nativas, pero fueron superadas militar y demográficamente por la invasión y las colonizaciones que se sucedieron. Algunos de estos pueblos desplazados permanecen aún hoy en el sur, en pequeñas reservas localizadas en los territorios menos productivos, y otros prefirieron desplazarse a zonas más septentrionales, lejos del alcance de los nuevos amos. Los pueblos que habitaban los territorios del norte, lo que habitualmente se llama el Far North, no fueron desplazados mayormente porque los colonos no estaban interesados en ocupar dichas tierras por su bajísimo potencial agropecuario. En algunas zonas del norte hubieron excepciones, sobre todo constituidas por algunos yacimientos mineros o represas para la producción de energía hidroeléctrica, en donde se establecieron algunas poblaciones no autóctonas, pero en forma muy minoritaria. Muchas naciones indígenas sobrevivieron a su sojuzgamiento o desplazamiento generalizado, y de ellas vamos a hablar someramente a continuación. Simplemente a los efectos de mencionarlos en esta presentación, nos referiremos solamente a los principales grupos étnicos aún sobrevivientes, en particular a los más numerosos. Los algonquinos. Es una nación indígena del este de Canadá, particularmente en el sur de Quebec y el este de Ontario. Son actualmente aproximadamente 17,000 personas que hablan su propia lengua y que se autodenominan Omamiwinini. Antes de la conquista y la colonización, se dedicaban a pescar y cazar, aunque algunos suplementaban su dieta con maíz, porotos y zapallo. Los Ojibwe. Los Ojibwe, palabra que significaría pueblo de los mocasines arrugados, están emparentados con los algonquinos y son conocidos también como los Chippewa. Eran primordialmente pescadores y cazadores, aunque en sus residencias de verano plantaban maíz, porotos, zapallo y arroz silvestre. Actualmente hay unos 350,000 Ojibwe, de los cuales 160,000 están en Canadá y el resto en los Estados Unidos. Hablan Anishinabemowin, que es una rama de la familia lingüística algonquina. Los Cree. Los Cree son pueblos nativos de Canadá que habitaban y aún habitan vastas regiones del país, principalmente al norte y al oeste del lago Superior, en Ontario y Manitoba, aunque también hay comunidades Cree en Saskatchewan, Alberta y los territorios del noroeste, y en menor grado en Quebec. Su población es de unas 350,000 personas,
Antes de la conquista y la colonización eran pescadores, cazadores, recolectores y en las estaciones de verano cultivaban maíz, porotos y zapallo. El pueblo Dene. Los Dene son un grupo nativo de Canadá que habita la región boreal y ártica del país, en particular los territorios del noroeste y al sur de Nunavut. Hablan una lengua tabasca nórdica y generalmente sobrevivían en el pasado como pescadores, cazadores de caribú y recolectores. Su población actual es de unas 27.500 personas. Los Haudenosaunee o iroqueses son un pueblo del sureste de Canadá que poblaba extensas áreas al este de los Grandes Lagos y que basaban su economía en la agricultura de los tres cultivos, las tres hermanas, maíz, porotos y zapallo, además de la pesca, la caza y la recolección. En la actualidad habitan en pequeñas reservas, generalmente ubicadas cerca o en sus territorios tradicionales. Actualmente hay unos 30.000 que habitan Canadá y unos 28.000 en el estado de Nueva York de los Estados Unidos. Los inuits. El término inuit se refiere en general a la población indígena del norte, en particular el territorio de Nunavut y los sectores norte de los territorios del noroeste, Ontario, Quebec y Labrador. También abarca poblaciones en Alaska, Groenlandia y Rusia. Todos ellos tienen en común un tronco lingüístico, el inuktitut. Son pescadores y cazadores de cetáceos y de caribús. La población de Canadá de inuits es de 65.000 habitantes, en Groenlandia hay 52.000, en Alaska 17.000 y en Rusia unos 2.000, para un total aproximado de 140.000 personas. Finalmente los metís, que poseen una identidad mestiza de ascendencia indígena y europea, predominantemente francesa, asociada con la economía del comercio de pieles en los siglos XVII al XIX. De ese mestizaje surgió un grupo humano que habita sobre todo en Manitoba, Saskatchewan y Alberta, pero también en Ontario. También hay en British Columbia y en los territorios del noroeste. Este grupo étnico desarrolló su propio idioma y costumbres, tienen una identidad muy definida y han tenido importante actividad política a principios del siglo XX durante la rebelión de Louis Riel, que procuraba crear una entidad política mestiza, independiente o autónoma. En Canadá son considerados una cultura diferenciada y constituyen uno de los 3 grupos indígenas referidos en la Constitución.